Hola hermanos chilenos y hermanos de toda Hispanoamérica. Me llamo Alicia Rubio. Soy en este momento diputada de la Asamblea de Madrid, pero he sido docente durante 28 años, profesora en un centro de enseñanza secundaria, centro público, y eso me ha permitido estar en primera línea viendo toda la entrada de la ideología de género, de los lobbies de género, de los cursillos de género y los resultados. Por eso terminé escribiendo un libro llamado Cuando nos prohibieron ser mujeres y os persiguieron por ser hombres, que me ha supuesto todo tipo de problemas. Me han perseguido, insultado, difamado, en fin, destruido la reputación, y además en las presentaciones o en mis conferencias pues tenía esos lobbies tan tolerantes de género, feministas, lobbies homosexualistas y colectivos de ultraizquierda pues escrachando, insultando y amenazando a los que entraban. Algo bueno debe decir ese libro cuando les preocupa tanto a toda esta gente. Bueno, ahora lo que yo les quiero contar es el tema de la educación sexual integral que trata de imponer la ONU-UNESCO. La está implantando en toda Hispanoamérica y también la está implantando en España. Sí que es cierto que en España y en Hispanoamérica ya ha habido cursillos previos, implantaciones previas, o sea que llueve sobre mojado. Hay ya muchos menores adoctrinados en ideología de género. Pero el caso es que ahora ha salido una guía de 2018 llamada Orientaciones Técnicas Internacionales sobre Educación en Sexualidad. Un enfoque basado en la evidencia. No se confundan con uno que hay de 6 páginas, cojan ustedes el de 149 páginas creo que tiene, y lean ese. Concretamente el que están viendo. Esta guía proviene de otra de 2010 con el mismo nombre. Esa guía de 2010 era algo menos ideológica, aunque también tenía lo suyo, pero lo cierto es que, por ejemplo, se permitía decir en varias ocasiones algo que en España está prohibido decir, y es que la mejor forma de evitar embarazos imprevistos y enfermedades de transmisión sexual es precisamente la abstinencia sexual. Punto. No vean la que se montó cuando el año pasado descubrieron que un libro de biología decía eso. Aquí tienen la noticia. Vamos, y que no lo digo yo, ni lo dice el libro, es que lo decía la ONU en 2010. Aquí lo tienen. Pero bueno, esa de 2008, de 2010 ya ha sido superada por la de 2018. Y además también hay que hablar de otra versión europea, que son los estándares para educación sexual en Europa, de los que ya hablaremos luego, y que se basan muchos de los proyectos que se están haciendo en Europa, por ejemplo el proyecto Scolai que tenemos aquí en España, concretamente en la Comunidad de Navarra. Lo primero que hay que saber es que estas orientaciones de la ONU, ya implantadas, ya digo, en muchísimos países, empieza la educación sexual a los 5 años. Por ejemplo, Scolai empieza de 0 a los 0 años, de 0 a 6 años, recomienda experiencias sexuales. En el caso de la de los estándares de educación sexual en Europa, esa empieza la educación sexual a los 4 años. Y vamos a ver, por ejemplo, la guía 2018. En la página 2 nos encontramos con dos cosas, con dos sorpresas. Que la ONU, UNESCO, SIDA, la ONU, UNESCO, NUSIDA, la OMS y todos los organismos que avalan este bodrio dicen: los términos empleados en esta publicación y la presentación de los datos que en ellas aparecen no implica toma alguna de posición de parte de la UNESCO en cuanto al estatuto jurídico de los países, territorios, ciudades o regiones, ni respecto de sus autoridades, fronteras o límites. Parece entenderse que la ONU-UNESCO es consciente de que esta guía vulnera legislaciones nacionales, constituciones y diversas leyes. O sea que a lo mejor es posible emprender acciones legales por inconstitucionalidad. La otra información que aparece también se las trae. Página 2. Las ideas y opiniones expresadas en esta obra son las de los autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de la UNESCO, ni comprometen a la organización. Eso significa que la ONU se lava las manos con lo que pone esta guía. ¿Por qué? Porque son conscientes de que estas orientaciones son manipulación de menores, hipersexualización y adoctrinamiento en estado puro. La ONU-UNESCO no se compromete y encima lo dice. ¿Por qué? Pues porque, pese a subtitularse un enfoque basado en la evidencia, no existe ninguna evidencia, ni antes de 2009, ni en 2009, ni en 2018, de que estas orientaciones sean beneficiosas objetivamente para los menores,
Solo se constata un mayor conocimiento de los temas tratados. Hombre, eso es obvio. Están enseñando esos temas, pues un mayor conocimiento. No hay suficientes pruebas, y así lo dice el texto, para valorar una reducción de embarazos en menores, infecciones de transmisión sexual y de VIH a causa de este programa. Entonces es preocupante que se haya estado implantando en 2009-10 sin pruebas y que siga sin haber datos en 2018 tras tantos años de implantación y que encima continúen queriendo implantarlos. O sí que los hay, porque aquí pasa una cosa. Tenemos la información de la exactivista de la ONU, Amparo Medina, que nos dice que tras la implantación de estos cursillos se pasó de la edad media de la primera relación sexual completa de 17 años, se pasó a 12-13, que se multiplicaron las enfermedades de transmisión sexual de 5 enfermedades a incluso 30 diferentes, que se multiplicó exponencialmente el gasto en servicios de salud sexual y reproductiva en los países en los que se implantó. Preservativos, píldoras del día después, anticonceptivos, abortos y medicamentos para esas enfermedades de transmisión sexual. En España, por ejemplo, yo les puedo asegurar que desde que comenzaron a meterse en las aulas de los activistas de género a dar cursillos de este tipo sobre educación sexual y diversidad sexual, efectivamente se bajó en la Comunidad de Madrid de la edad media de 17 años para las relaciones sexuales a 12-13. Y que, por ejemplo, ahora en España tenemos la sífilis y la gonorrea como enfermedades del aula. Y aquí tienen, por ejemplo, una noticia que salió el año pasado en un periódico. Volvamos a la ESI y a su guía de orientaciones. Si leemos la parte de los estudios en los que dicen aquello de un informe basado en la evidencia, ¿cuál es la evidencia? Pues unos informes de un tal Douglas Kirby, que proviene de una organización no gubernamental financiada por la ONU, que es la matriz de Advocate for Youth, una de las promotoras de esta educación sexual, que además está dirigida por personas que provienen de Planned Parenthood, y el propio Kirby además es uno de los padres de esta educación sexual. Es decir, el doctor Kirby dice que es una maravilla porque el doctor Kirby es uno de sus papas. Es como alguien que vende pimientos y nos trata de explicar las maravillas de los pimientos en la dieta. Pues efectivamente, este señor no es en absoluto imparcial. No solo eso, sino que los otros informes también provienen de una organización afín a la ONU, el Centro para la Intervención con base en la evidencia, y tampoco son imparciales. Pese a todo, y pese a ser informes parcializados, no hay ni una sola cifra ni prueba de que se consiga nada de lo que se dice. Nada sobre menos violencia de género en las aulas, el tema típico que meten como disculpa para dar esta educación sexual. Nada de menor número de embarazos adolescentes, ni menos abortos, ni menos enfermedades de transmisión sexual, ni menos contagios de VIH, ni una cifra, ni un dato. No dan nada en esa guía. Es más, afirma literalmente en la de 2018 que es difícil extraer conclusiones definitivas acerca del impacto de la educación sexual integral en resultados biológicos tales como las tasas de las infecciones de transmisión sexual y de la infección por VIH, puesto que todavía hay relativamente pocos ensayos de alta calidad disponibles. O sea, están ustedes dando estas clases, estos cursos, quieren implantarlo y todavía no tienen pruebas concluyentes de que esto sirva para nada, para evitar nada. Esto 2018. Entonces, que el informe esté basado en la evidencia, que también aparecía en la anterior guía, la de 2009-10, ¿evidencia de qué? ¿Están utilizando a nuestros hijos de cobayas? Tengan la seguridad de que sí. Sigamos. Solo 3 de los 8 conceptos clave, que se llama, inciden en la educación sexual específicamente. El resto, es otro de los grandes problemas, es adoctrinamiento en estado puro y manipulación de conductas a través de conceptos y valoraciones totalmente dirigidas. La utilización de la psicología conductista es elaboradísima. Deberían ustedes leerlo. Los menores van a tener elecciones inducidas creyendo que son propias. Se adelanta la noción del género como construcción social personal a los menores de 5 años, que no tienen aún formada su identidad, con lo cual se les crea conflicto y confusión. Por ejemplo, en España, en este momento, tenemos miles de niños que dicen que son niños transexuales y que están esperando tratamientos, operaciones de todo tipo. Lo nunca visto, hasta que se han metido estos lobbies. Se induce, esto es terrible, a objetar la autoridad de los padres, a ocultarles cosas y a criticar sus valores. Ustedes habrán oído hablar de la emancipación progresiva. Aquí lo que se pretende es que los menores tengan una serie de derechos y que además los exijan y que además objeten esa autoridad de los padres. Se socava la patria potestad.
dejando a los menores en manos de estos activistas de la educación sexual integral y que son además los proveedores de esos servicios de salud sexual y reproductiva. Por esa razón hay tanto empeño en que el aborto se haga a menores de 16 años y sin el permiso de los padres. ¿Por qué? Porque ahí están los famosos proveedores ofreciendo esos servicios a niños a los que previamente se les ha empujado a una sexualidad muy temprana. Uno de los grandes objetivos de la ONU es la eliminación de la patria potestad de los padres que se nieguen a seguir las recomendaciones. ¿Sabían ustedes que se votó exactamente el 21 de noviembre de 2017 contra el derecho de los padres a la educación sexual de sus hijos? Es decir, se votó para imponer la educación sexual integral en todo el mundo e impedir que los padres se negaran a que sus hijos la recibieran. Y se votó en la ONU. Nosotros en España le preguntamos a don Romano Yarzún, representante permanente de España ante la Asamblea de las Naciones Unidas, por qué votó en contra del derecho de los padres a educar a sus hijos sexualmente. Aún estamos esperando, pero lo cierto es que se votó. Hay que tener en cuenta que estas recomendaciones de la ONU solo son recomendaciones, pero que cuando los países las ratifican las ponen en práctica como leyes. Y ese es el problema que vamos a tener. Es el problema que nos viene a todos los países del mundo. Afortunadamente se perdió esa propuesta de la ONU gracias a los países musulmanes y a los países africanos. Hispanoamérica votó a favor de que se quitara a los padres ese derecho y Europa también. Otra de las cosas que se hace es inculcarles la exigencia de unos derechos sexuales y reproductivos a los menores y reivindicarlos. Y reivindicar también el acceso gratuito y sin conocimiento de los padres a servicios de salud sexual y reproductiva. Insisto, que se los ofertan precisamente los educadores de educación sexual integral. Se les hace asumir la existencia de los derechos de las personas LGTBI como si tuvieran unos derechos específicos y no los mismos que todo el mundo, ni más ni menos. Se les asocia también en estos cursos la violencia a las relaciones heterosexuales por ser desiguales. Y los padres solo aparecen como una especie de proveedor de servicios, de tal manera que al final la paternidad y la maternidad es una especie de carga en la que lo único que tienes que hacerte es cargo de, de darles a los niños lo que necesitan, pero no educarlos. Se incide en los derechos de las personas con virus de inmunodeficiencia humana, hasta el punto de amparar que no informen de su enfermedad por encima de la salud de sus compañeros sexuales. Se suaviza la terminología, pero no los objetivos de hipersexualización. Por ejemplo, en la guía de 2010 y en la guía Scolae se suaviza bastante menos y se ve cuál es el objetivo final de esta hipersexualización. Pero diciéndolo de esta manera se consigue suavizar un poco la alarma social. Para tener éxito, el programa de darse entero se insiste en que se aplique como asignatura obligatoria en todos los currículos educativos. En la parte europea, que es más, en la versión europea, que es más explícita, nos encontramos con algo que es lo que quieren hacer, pero que en las otras guías no aparece, pero naturalmente si la ONU da el visto bueno a la guía europea, significa que, dicho de otra manera, también lo va a implantar en el resto del mundo. No puede ser que en un sitio les parezca bien enseñar a los menores a masturbarse a los 5 años y en otra pues no les parezca bien. El caso es que les parece bien. No es normal que den por malo en una cosa en un sitio y por bueno en otro. Aquí tienen algunos fragmentos que aparecen en esa guía. En España tenemos la famosa Scolae, que ya digo que empieza a los 0 años, y aquí tuvimos el caso de que unas educadoras precisamente de Scolae fueron grabadas dando explicaciones a los padres de cómo funcionaba esta educación, esta Scolae, y contaban cómo ellos jugaban a que los niños se pusieran el culo en la cara y que los niños se lo pasaban muy bien. Y luego explicaba a los padres que no se asustaran, que era normal que los niños se chuparan los genitales. Cosa que los niños de 0 a 6 años no se chupan los genitales unos a otros porque lo asocian al pis y a la caca. Eso son las enseñanzas que posiblemente esta docente daba a los menores. Ante las quejas de los padres sobre este programa Scolae, ¿cuál fue la solución? Pues la solución fue que el gobierno Sánchez le dio un premio al programa y que inmediatamente la ONU UNESCO salió también a raudos a rescatarlo, dándoles otro premio. ¿Por qué? Pues porque estos son los programas de ingeniería social que nos están implantando en todo el mundo la ONU UNESCO. Tengan en cuenta que estamos ante un marxismo cultural, que estamos en cuenta ante unos mentirosos compulsivos, que la mentira es un arma revolucionaria y que el fin justifica los medios, con lo cual todo lo que a ustedes les digan que no va a ser que sí. Aquí lo estamos viviendo.
O sea, vimos cómo negaron que ese vídeo existiera, negaron que a los niños se les enseñe eso, negaron. Y el problema es que es verdad. Entonces se van a encontrar con memes negacionistas que han salido en todas partes del mundo, les pongo algunos, de algunos países, aquí en España también tenemos, precisamente porque los padres de todo el mundo hemos llegado a la conclusión de que esta educación sexual lo único que puede significar es exactamente lo que estamos viendo y lo que hemos leído, ¿eh? Y entonces lo niegan. Por ejemplo, cuando vean uno, ustedes piensen que si lo niegan es verdad. ¿Que no enseñan a masturbarse a los niños muy pequeños? Sí, les enseñan. ¿Que no homosexualizan y les crean confusión en su identidad de género? Sí, sí lo hacen. ¿Que no hipersexualizan? Sí, hipersexualizan, ¿eh? Todo es mentira. ¿Qué se busca? Pues se busca la hipersexualización de los menores, su exigencia de unos derechos sexuales, una homosexualización y confusión de la identidad sexual de los más pequeños, la apertura, en definitiva, de nuevos mercados de la contracepción y el aborto. Y finalmente la reducción poblacional en Hispanoamérica, como una de las fundaciones que patrocinan estos cursos de educación sexual lo dice en su web con todo descaro, ¿eh? Abran ustedes West Wing Foundation, que es una precisamente de las que da dinero para todo este tipo de cursos, y ya lo pone, aquí lo tienen, que lo que les preocupa es el crecimiento poblacional, concretamente de Hispanoamérica, y que todas estas clases de educación sexual van dirigidas a las niñas de 10 a 14 años, que son el riesgo procreador, ¿eh? Bueno, ¿qué les recomiendo? Les recomiendo que reenvíen este vídeo, que hagan que sus políticos conozcan esta información, que exijan a sus políticos que lean esa guía, que no voten por lo que les cuenten, que lo lean, ¿eh? Y que por favor se unan para llevar a cabo acciones legales, para quejarse del abuso que supone la educación sexual integral en los menores. Porque señores, despierten, ¿eh? Sus hijos, mis hijos, nuestros hijos, son el objetivo. Muchísimas gracias.